presidente de la empresa Data Analysis. ¿Por dónde está Luis Vicente? Luis Vicente, a ver, por favor, por la línea 2. Bien, Luis Vicente, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que has estado, caramba, muy solicitado en estos días, ¿ah? Bien, ahí. No, déjame comentarte, Luis Vicente, no pude seguirte en Globovisión ayer, pero hoy me llamó mucha gente comentándome la entrevista y me pidieron pues que te invitara para que refrescara un poco lo que dijiste anoche a través de Globovisión con el tema del desabastecimiento, ¿ah? Y yo quiero comenzar por una pregunta. ANSA dice que en 2 semanas estaría, pues, digamos, recuperado el mercado. Lo que se entiende es que estaría de alguna manera o resuelto o disminuida el tema del desabastecimiento. ¿Qué piensas tú, Luis Vicente? ¿Qué te indican los sondeos que has hecho en estos días a través de tu empresa, pues, Data Analysis? Mira, yo creo que obviamente que hay algunos problemas operativos que son típicos del mes de enero, que se van a ir resolviendo en el tiempo, y el gobierno en efecto reaccionó a algunas cosas completamente, digamos, bloqueadoras, como el caso del transporte, que había generado problemas importantes para poder llegar a canales como el que representaba ANSA. Pero vale la pena decir que recordemos que ANSA representa, digamos, los canales más grandes, que representan un 20% del consumo total, y ahí el nivel de desabastecimiento y escasez es bastante más bajo que el nivel de escasez cotidiano que tú vas a conseguir en un abasto del barrio, digamos, el que vas a conseguir en Mercal o en Pedal, o el que tú vas a conseguir en algunos hipermercados. Eso lo que te indica es que en efecto algunos problemas que complican la existencia de los canales no formales lo vamos a ver disminuir, y yo creo que el gobierno además está claro de que tiene que ayudar a hacerlo en términos de la distribución, pero eso no resuelve el problema de origen, y el problema de origen de los problemas de irregularidad en el abastecimiento en Venezuela tienen que ver fundamentalmente con la capacidad productiva, con la oferta, y la oferta está afectada de manera muy significativa, y eso no se va a resolver en unas próximas 2 semanas. El problema de que no hay abastecimiento fluido de azúcar no depende solamente de que llegó el camión o no llegó el camioncito de azúcar, depende que haya entrado la materia prima o que haya entrado el azúcar importado. El problema de la harina de maíz depende de que haya sido producida, que hayan insumos de maíz adecuados para poder producirlo. El problema del café es si los productores de café están a capacidad o no. El problema de los repuestos automotrices no tiene nada que ver con que, digamos, que permiten pasar por una autopista, tiene que ver fundamentalmente con que las empresas no tienen dólares fluidamente desde agosto del año pasado para poder importar los productos que requieren. Entonces, el mercado solo se va a resolver en la medida en que tú estimules un crecimiento significativo de la oferta. El crecimiento significativo de la oferta no puede ocurrir si tú estás, por un lado, siendo hostil con el sector privado, si además está complicando las asignaciones de divisas de las cuales la economía venezolana es altamente dependiente, si tú estás expropiando empresas que las ha expropiado, como por ejemplo en el sector alimenticio, donde la expropiación ha sido muy importante y tu capacidad productiva como Estado es bastante comprometida. Un ejemplo muy particular, por ejemplo, en Venezuela el 47% de la capacidad instalada de harina de maíz está en manos del Estado, y el Estado solo produce 20% de la harina de maíz que hay en el mercado. Entonces tú me puedes explicar cómo es que el Estado tiene la mitad de la capacidad instalada y solo produce el 20%, o me puede explicar cómo es que en azúcar tiene 62% de la capacidad instalada de 16 centrales azucareras, sin embargo no puede producir sino un pequeño porcentaje del abastecimiento local. O sea, que eso es ineficiencia, eso es ineficiencia,
Eso es lo mismo que ocurre que cuando tú expropiaste cemento, entonces no hay cemento. Expropiaste oro y tienes problemas críticos de cabillas. Expropiaste los puertos y entonces hay crisis en los puertos de Venezuela. Entonces, bueno, oye, una casualidad horrible, es decir, terrible. O sea, si tú le preguntas a los ministros, a algunos ministros que les encantan echarle la culpa de todo el sector privado, te dirá que, bueno, no sé, después que ellos apropiaron el cemento, no hay cemento suficiente porque echaron al dedo los dueños anteriores. O te dirán que el problema de los puertos es que hay unos saboteadores, es decir, los saboteadores son que trajeron mucho barco de productos para sabotear los puertos. Es decir, pero la verdad concreta es que tú tienes en Venezuela 10 años de control de precios, que hay una correlación directa entre control de precios y incapacidad de producción y abastecimiento, y que eso es una historia que no tiene que ver con Chávez, ni con el chavismo y la oposición, sino que tiene que ver con la economía, que es rebelde y se le va a revelar a quien sea que intenta controlarlo. Sí, pero por lo que tú planteas, el análisis que haces, Luis Vicente, que lo comparto, pareciera que el desabastecimiento pudiera disminuir, pero se va a mantener pudiera mantenerse durante todo el año. Y a esto, bueno, agrego que es lamentable, bueno, es mi percepción, muy triste lo que he visto en este primer mes, ¿no? La gente o el venezolano dando carreras para comprar un paquete de harina pan, aquellas colas, no sé en Caracas, Luis Vicente, te estoy hablando del estado de Aragua, te estoy hablando de La Victoria, llegar a un supermercado y no poder entrar porque hay una cola fuera de 300 personas y tú preguntas, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurre aquí hoy? No, es que llegó el azúcar. Y vas a otro supermercado y hay una cola de 150 o 200 personas. ¿Y qué pasa aquí? No, es que llegó la harina de maíz. Y vas a otro supermercado. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? No, es que llegó el arroz. O sea, es triste, ¿no? Y pareciera que los venezolanos como que nos estamos acostumbrando a esto, a hacer una cola para comprar un paquete de arroz, un paquete de harina de maíz o un paquete de azúcar o en estos días el caso del detergente también, el lavaplatos, el papel de baño, en fin. Bueno, sí, ha habido obviamente un deterioro muy importante en el abastecimiento en Venezuela. No se refiere a lo que el gobierno es muy sensible al tema de la escasez. Y yo la verdad creo que tampoco es suicida. Yo creo que vamos a ver en los próximos días un pronunciamiento sobre el tema cambiario, que es uno de los grandes problemas que ha generado mayor ausencia de productos de anaquel. Pero eso no resuelve tampoco el problema de desabastecimiento. La diferencia entre escasez y desabastecimiento es que la escasez es cuando no consiguen un producto en total, no hay leche de ningún tipo, o no hay aceite de ningún tipo. El desabastecimiento es cuando no consigue el aceite que busca o la leche que busca. En Venezuela hay mucho más desabastecimiento que escasez. Por ejemplo, el gobierno reacciona cuando falta el aceite, entonces empiezan a traer unos containers de aceite que cada semana es distinto, unos nombres rarísimos, unos colores diferentes, la compra de un día fritos pequeños con aceite de maíz, otro con aceite de soya, otro con aceite de palma, otro con aceite de girasol, el otro con aceite vegetal, el otro es mixto, y al final termina con aceite de oliva. O sea, es lo que sea, pero hay aceite. Y mientras eso ocurre, entonces la gente se va acostumbrando a esa pérdida en la calidad de vida. A lo que no se acostumbra es que no es el total, pero sí se acostumbran a la pérdida en su capacidad de elegir. Se habitúan a un país mucho más primitivo en términos del abastecimiento, porque al final, cuando tú has tenido para conseguir aceite en total, entonces te da como una piedra en los dientes cuando consigues aceite en marca. Y cuando le doy el discurso al gobierno, o algunos voceros del gobierno, el discurso es bastante primitivo. Entonces dicen, lo que se necesita es que haya aceite, no importa ni qué marca, ni qué tipo, ni qué componente, etcétera. Bueno, cuando el mundo hoy no solamente tiene variedades, especialidades, empaques, sino que además le permite a los consumidores que cojan la materia prima que ellos consideran son mejores para su salud, o cuando el mundo hoy moderno está pensando, por ejemplo, en comprar productos orgánicos que no le hagan daño al ambiente, cuando son valores importantes de reciclar, cuando la gente está escogiendo para su hijo, por ejemplo, un aceite
particular que no tenga componentes que puedan ser cancerígenos. Y como está pasando en el mundo, aquí te están diciendo que no importa o sea, que lo importante es que haya aceite porque tú puedes hacer un pequeño y no básicamente que tú tengas una capacidad para elegir. Y bueno, lamentablemente la gente en Venezuela cree que eso es lo normal, cree que eso es suficiente, pues. Sí, o personas que te dicen que están en la cola y tú le comentas algo y te dicen, no, hay que acostumbrarse, esto ahora es así, ¿no? Entonces... Y lo peor es cuando le echan la culpa entonces a los empresarios. O sea, resulta que ahora los empresarios son culpa de todo, ¿no? Son culpa, claro que hay unos empresarios especuladores y acaparadores, por supuesto que hay. Y ahí, ¿por qué? Bueno, porque no hay productos, porque no hay suficientes productos. Y al no haber suficientes productos, hay una gente que se aprovecha. Que son unos bichos que acaparan y que exportan, digamos, pues, una exportación inadecuada, etcétera. Todo eso pasa. Pero pasa porque no hay producción, pasa porque no está estimulando la competencia, pasa porque no hay carros suficientes en el mercado, porque si hubiera carros suficientes en el mercado, nadie te estuviera cobrando sobreprecios para venderte un carro usado. Eso pasa porque no está estimulando la producción, porque no le ha dado dólares suficientes a la planta, porque paraste las importaciones de empresas de muchísimas marcas y eso simplemente generó una ausencia de oferta en el mercado. Pero cuando tú has hecho eso y le echas la culpa al empresario, hay un problema aquí, que yo comentaba anoche. Y yo, mira, resulta que las grandes empresas que producen carros, repuestos, alimentos, son las mismas transnacionales que la producen en Colombia, en Perú, en Brasil, en Ecuador incluso. Entonces, esas empresas, resulta que ahora son las culpables de ese desabastecimiento. Chica, qué casualidad que en Colombia sí hay, en Perú sí hay, en Brasil sí hay, con las mismas empresas, con los mismos empresarios, pero en Venezuela no hay. Es distinto en Venezuela que en el resto. El empresario o la política del gobierno, en la que ese empresario tiene que actuar y no tiene capacidad de producción. Son los controles, son las políticas inadecuadas, es la hostilidad frente al sector privado el que puede explicar ese problema. Porque no es un gen o un virus que se le metió a los empresarios que operan aquí. El virus se llama controles. El gen se llama política inadecuada que optimiza la producción. Y hasta que tú no estimules esa producción, te puedes estar de cabeza, puedes controlar lo que tú quieras, pero tú no tienes productos y vas a tener escasez o vas a tener inflación. No hay ninguna duda de eso en la economía. Luis Vicente, muchísimas gracias una vez más por atendernos, De verdad que para nosotros es un honor, ¿vale? Que atiendas nuestra llamada y compartas un ratito, pues, con nuestros oyentes. Un abrazo. Muchísimas gracias.